Hola, hola, soy Natalie y esto es Regreso a Ítaca, un espacio donde hablaremos de bienestar emocional, mental y físico, donde lo espiritual y lo material se unifican para mostrarnos las maravillas de las que somos testigos y creadores. Junto a nuestros invitados abordaremos temas y situaciones que nos han llevado a buscar y encontrar el camino de regreso al hogar, el camino de regreso a nuestra Ítaca. Sean todos bienvenidos. El gran camino realmente no es un camino. Al final te habrás olvidado de las técnicas. Cuanto más avances, serás más sencillo y habrá menos técnicas y enseñanzas. Al final, solo quedará el ser mismo. Mikao Usui. Perdón por los ladridos que puedas escuchar. Algunos peluditos pensaron que era su momento de fama. Gracias por tu paciencia. Prometemos negociar con ellos la próxima vez. Hola a todos, espero se encuentren bien. Y bueno, hoy en nuestro episodio de Regreso a Ítaca, tengo el placer después de muchos años, de volver a encontrarnos con Marcela. Ante todo, bienvenida Marce, ¿cómo estás? Nati, hola, súper bien. Mil gracias por la invitación. A ti por aceptar y bueno, entremos un poquito en materia porque si bien yo te conozco, nos conocemos pues hace mucho tiempo con nuestros hijos y hubo como un break, como un espacio en el que no sabíamos tanto la una de la otra. Y bueno, para los que tampoco te conocen, ¿quién es Marcela? Bueno, Nati, digamos que esa es como una pregunta que siempre me replanteo y siempre digo como que, ¿será que aquí cuando hablamos de quién soy es realmente quién soy o qué hago, cierto? Entonces, como que en el tiempo he ido entendiendo y he ido comprendiendo que, nada, soy una humana en construcción, ¿cierto? Que estoy cada vez aprendiendo, que vine a aprender un montón de cosas, ¿cierto? Que estoy en un proceso y eso lo declaré hace muchos años, algún día te contaré esa historia, o no sé si hoy salga, pues, que decreté ser un aprendiz permanente. Entonces, nada, como que de manera inicial es eso, soy una humana que está en aprendizaje. Frente a lo que es mi vida hoy, soy mamá de un hombre gigante de 14 años. Eh, Tengo una empresa de asesorías y estoy pues en Medellín, desde donde desempeño pues como esa actividad. Eh, Tengo tres hermanos, a mi mamá, mi papá no está ya hace mucho tiempo, pero nada, básicamente eso es como lo que soy hoy. Cuando nosotras hablábamos hace unos días. Comúnmente a veces estos procesos de autoobservarnos, de conocernos, de indagarnos, vienen en muchas ocasiones, aunque no vamos a generalizar, por una situación difícil, una crisis, algo que pasó. ¿Tú sientes que eso también aplicó para ti? Sí y no. Ok. Digamos que yo siento que como que este proceso de autoconocimiento, Nati, tiene como dos hitos a lo largo de mi vida. Hay uno que yo siento que es un punto en el que todavía estoy muy joven, ya soy mamá, mm, y que hay digamos, como una tremenda curiosidad, yo creo que más que curiosidad es como una tremenda necesidad de saber qué hay ahí, ¿cierto? Como que algo no sé y quiero saber. Y eso es cuando, no sé, eso fue alrededor de hace 10, 12 años, que Ok. ahí empieza como un acercamiento a ciertas cosas que me llaman la atención, entonces empiezo a consultar un tema de Reiki, empiezo a acercarme a un tema de angiología, creo que desde un llamado muy interno, que en ese momento para mí no tenía como cierta claridad, como que yo dijera, uy, me pasó esto y requiero ahondar ahí. Entonces creo que ese es como un primer punto en el que yo siento que tengo como ese llamado de empezar a explorar y, como yo digo, a poner los reflectores para adentro, ¿cierto? Eh, y ya en la medida en la que la vida fue avanzando, eh, si hay un punto también como de quiebre,
que es el otro hito, que ese sí está marcado por mi separación, y en esa separación se abre también como que una brecha, pero creo que la brecha se abre ya con unas herramientas que fui recogiendo a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces, como que sí, obviamente, una ruptura de este tipo después de 14 años es una cosa que sí, que te lleva a un lugar súper desconocido, a un lugar de mucho miedo, a un lugar de tremendas situaciones y que previo a eso también hay un proyecto que para mí es como un punto también de partida en el que nosotros migramos a Estados Unidos, mi hijo y yo durante 6 meses, y el que era mi esposo sí se había ido un tiempo antes, y esa migración también abre como que una brecha importante, Total. que lo que abre es como un vacío para que se empiece no a llenar, porque posiblemente pues nunca se llenará, pero sí como un vacío para empezar a ubicar cosas ahí en ese punto. O sea, es un poco como venías desestructurando, la migración terminó como de desestructurar y ahí empiezas a reestructurarte a ti misma, más o menos. Sí, digamos que, mira, cuando en como este primer momento, digamos que eso fue alrededor de mis 30 años, cuando tenía más o menos 30 años, que yo empiezo como con esta búsqueda y empiezo a tener un acercamiento, y creo que mi primer acercamiento fue a Reiki. Ahí empezaron a sentirse cosas muy extrañas para mí, desconocidas, que me generaron literalmente pánico, ¿cierto? Porque yo sentía como que algo se está moviendo, pero no entiendo absolutamente nada, ¿cierto? No entiendo yo por qué siento esto en el cuerpo, no entiendo yo por qué visualizo esto, no entiendo por qué conecto tanto con esto, eh, que además en su momento esa primera conexión con el Reiki fue muy alineada, pues o muy, me llevó mucho a una conexión con mi papá. Mi papá se murió ya hace 15 años, o sea que en ese momento ya llevaba unos 4 años de haber muerto, y digamos que eso me llevó como a unas conexiones con mi papá que para mí era una cosa absurda. Nati, yo soy ingeniera, entonces, 100% mental. claro, entonces yo era, no, 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 esto te lo estás imaginando, esto no es real, esto no tiene explicación. Además, con una pareja, pues también ingeniero, y 200% más estructurado que yo. Entonces, digamos, claro, él me reforzaba como que, no, 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 eso no es real, o sea, te estás imaginando algo ahí no, pues como que eso no cuadra. Entonces, digamos que en esa primera fase hay un acercamiento, el Reiki ha sido como una súper herramienta para mí y hoy agradezco enormemente haberme acercado al Reiki, haber conocido el Reiki como, sí, como una gran herramienta. Pues lo que te decía Nati, yo creo que en el tiempo lo que he venido haciendo es armando una caja de herramientas. Y Hablemos de esa ahora, caja de herramientas, hablemos un poquito cómo llenas esa caja, cómo empiezas a llenar esa caja, qué tienes en tu caja. entonces, Benati, en esa caja de herramientas que, de nuevo, inicialmente no se empieza a armar de una forma consciente, pues yo siento que cuando uno empieza el proceso de autoindagación, de autoexploración, de autoconocimiento, uno empieza con un montón de preguntas, un montón de búsquedas, y hay dos opciones, ¿cierto? Te quedas ahí en busco, 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 porque como no encuentro la respuesta que quiero, por un lado, como no encuentro la respuesta que me convenza, que me llene, te sigo buscando y buscando y buscando, y en eso nos podemos quedar muchos años, Total. o empezamos a entender que esas herramientas pues se tienen que asentar, que esas herramientas se deben aplicar, que la información que te llega no es por casualidad, pero que algo tenés que hacer con eso, ¿cierto? Entonces, esa caja de herramientas que en un principio se empieza a llenar de forma muy inconsciente, arrancó con el Reiki. Unas primeras sesiones en las que sí, yo recibo Reiki, me hacen terapia de Reiki, y esto empieza a movilizar un montón de energía ahí, empieza a movilizar un montón de cosas que, como te digo, al principio para mí fue
me generó miedo porque como yo no entendía qué era lo que estaba pasando, además que no estaba en un entorno en el que en ese momento yo tuviera con quién consultar, ¿cierto? Pues como mi entorno en ese momento era mi entorno de toda la vida, entonces no había con quién, como que ay, me está pasando algo y que alguien me diga, sí, tranqui, todo bien, que eso es normal. No, era un entorno en el que, ¿qué es eso tan loco? ¿Qué es eso tan raro? Entonces, Total. bueno, digamos que el Reiki arranca como una de esas principales herramientas. Me he acercado, Nati, a herramientas como la angeología, entonces personas muy hermosas me han acompañado en ese proceso también, como desde esa conexión con los ángeles. eh, y he entendido también que hay herramientas que son del cielo y de la tierra, ¿cierto? Pues estas herramientas que son como del cielo son esas que son muy efímeras, que son muy sutiles, que te generan unos movimientos internos que para vos no son visibles y que ahí es cuando uno dice, confía, cree, pues soltá que finalmente el universo te sostiene de alguna forma. Las constelaciones familiares también como una forma de, digamos, como de acompañarme en ese proceso y de nuevo, siento que las constelaciones, como cualquier otra herramienta, los ángeles o lo que uno decida o elija meter en esa caja de herramientas, te dan una información que al final puede ser información que se vuelve trampa para vos porque te terminas justificando en eso que descubriste, que ni siquiera descubriste, que recibiste de alguna forma como información, o te moviliza a accionar, que es realmente lo que te va a traer resultados, ¿cierto? De Ay, nada te sí. sirve comprender lo que te pasó o en vidas pasadas o lo que pasó con tu relación con tu mamá, con tu papá o con otras, no sé, tus abuelas, tus abuelos, lo que sea. De nada sirve si vos te quedas en como que, ah, claro, es que como mi abuela esto, sí, pero la abuela hace cuánto no está, la Sí, abuela, sí, sí. ¿qué pudo hacer? ¿Cierto? Entonces, digamos que parte del proceso es, sí, claro, yo tengo unas herramientas a las que puedo acceder y cada vez, digamos que accedo a ellas con cierta precisión, entendiendo lo que mi cuerpo me está pidiendo y es, ve, en este momento yo requiero de verdad hacerme una terapia de Reiki o no, en este momento yo necesito o requiero psicoanálisis. Que por ejemplo el psicoanálisis, Nati, ha sido de esas herramientas que yo digo, wow, uno porque tengo el mejor psicoanalista del mundo entero, eh, que me ha, digamos, yo digo que él me pone los pies en la tierra, ¿cierto? Y es como, literal dice, deja la pendejada, ¿cierto? Y es como que aquí, en la realidad de hoy, que es en la única en la que puedes actuar, en la única en la que puedes hacer, que te corresponde, ¿cierto? Y el psicoanálisis es de esas terapias o pues o digamos como de esas herramientas de la tierra porque te pone de frente tu realidad, tu verdad, ¿cierto? Ujú. Eh, te pone que seas honesto con vos, con nadie más, con vos, Sí. ¿cierto? Realmente esa acción que estás ejecutando una y otra vez, ¿a dónde te está llevando? Y te está llegando al mismo lugar en el que sos víctima o en el que te sentís culpable o en el que, ¿cierto? Y empiezo pues y cuando nos vamos como a esos lugares, terminamos justificando en que sí, es que me siento culpable por esto o aquello, y es muy fácil quedarse ahí justificándose, ¿cierto? Diciendo, listo, ya encontré la respuesta y es que soy culpable, ¿cierto? O me siento, o soy la víctima de X o Y. Entonces, digamos que en este proceso también es un tema de responsabilidad lo que se ha desarrollado frente a qué me corresponde hacer. Y por eso digo que ha sido un ejercicio, y lo decía al principio, un ejercicio, uno de humildad, reconocer que no sabemos, no sabemos, y que está bien no saber, y que la vida se trata de eso, de aprender, ¿cierto? Y cómo nos movemos y nos movilizamos con esa realidad. Y es Sí. no tener que saber, porque habitualmente nuestro afán es, quiero saber qué va a pasar, quiero saber cuándo se me va a quitar esta angustia, quiero saber cuándo se me va a quitar esta tristeza, quiero saber cuándo ya por fin voy a, no sé, pasar este proceso, cuándo voy a terminar ya de sentir esto que estoy sintiendo. Entonces, digamos que ahí también es ser conscientes que somos aprendices de la vida, que somos aprendices permanentes y que de eso se trata ser humano, ¿cierto?
Entonces ahí, para continuar con las herramientas Nati, aparece, y esto sí aparece como posterior a la separación, aparece el yoga también como una gran herramienta para el cuerpo, ¿cierto? Que además de ser una herramienta para el cuerpo, cuando vos te conectas con el yoga sin pretensiones, y cuando hablo de sin pretensiones es, yo no pretendo pararme de cabeza. Y cuando yo voy a mis sesiones de yoga, que también, en serio, o sea, Nati, una de las cosas bellas que me ha dado la vida son los seres humanos que me rodean. Vos no te imaginas la red tan preciosa que yo tengo, que también se ha venido construyendo a partir de esas experiencias, ¿cierto? Claro. Como que llega este, entonces por este conocí a este y este, entonces mi profe de yoga es la cosa más divina que yo puedo conocer en la vida, desde su dulzura y desde esa, sí, desde esa cercanía, no para que te pares de cabeza, sino para que tu cuerpo cada vez sea un poco más flexible, y no flexible para pararte de cabezas, sino para entender que la vida se puede ver desde otro lugar, ¿cierto? Desde otra perspectiva. Hacer más flexible con uno mismo, de hecho. Claro, entonces la flexibilidad del cuerpo sí se va dando, absolutamente, eso es una realidad, pero más allá de eso, esa flexibilidad se traduce es en la vida, Ujú. ¿cierto? Hay una cosa que dice Cami, mi profe de yoga, y eso me parece muy hermoso, y es que cuando hacemos posturas en las que no necesariamente nos estamos parando de cabezas, pero en las que la cabeza está en el piso, ¿cierto? Invertidas, ajá. Invertidas, gracias, es poner el corazón por encima de la razón. Entonces uno dice, hey, ya, no necesito más del yoga, ¿cierto? Es como que con eso ya para mí es tremenda herramienta, y es en qué momentos me corresponde poner el corazón por encima de la razón. Entonces, Nati, digamos que en ese camino es reconocer que esa cajita se va llenando, y no solamente con herramientas de este tipo, también con las conversaciones que nos van nutriendo. Entonces, en esa red yo he conocido mujeres maravillosas. O sea, hoy yo la red de mujeres que tengo como sostén, como soporte, no, es una cosa que yo digo, esto es absolutamente bello, absolutamente bello. Y es bello porque me llevan a reconocer diferentes partes de mí. Entonces, yo no dejo de ser racional, pues porque es que finalmente ahí hay una estructura que además la requiero para mi trabajo, ¿cierto? Total, sí, claro. Pero también ahí tengo unas conversaciones con unas mujeres que hoy me han enseñado a reconocer en mi ciclo menstrual unas verdades y una información que para mí eso antes era, yo Claro. planifiqué por 20 años, yo dejé de planificar hace un par de años. Y para mí, cuando sangro, es como que, ¿qué es esta belleza? ¿Qué Se es vuelve esta totalmente delicia? diferente, sí, es verdad. Absolutamente, ¿cierto? Entonces, sí, claro, hay una información que mi cuerpo me está tratando de dar, que mes tras mes, ciclo tras ciclo me la está trayendo, y no soy experta en el tema en absoluto, pero te cuento pues como de las cosas y cositas, porque creo que eso es un mundo, pero como de lo que yo hoy rescato es, hoy con más conciencia me escucho cuando estoy en esa fase, ¿cierto? Hoy con más conciencia entiendo que mi ritmo, aunque no lo he logrado, ¿cierto? Pero que mi ritmo de trabajo baja en ese momento en el que estoy menstruando, y que es amoroso con el cuerpo darle cierta calma, darle Total. cierto descanso. Digo que no lo he logrado porque tengo épocas que trabajo como loca, a pesar de nada, en ese momento me corresponde, y es ir entendiendo cómo me voy moviendo con eso, porque también pues es hablar, esa es la responsabilidad también de la que te hablo. Total, lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que veníamos o venimos con unas ciertas carencias de información por el mismo ritmo de vida que se lleva. Yo por lo menos siento que mi energía baja. Yo lo siento y lo percibo, no me ve, no doy, por decirlo de alguna manera, lo mismo. Puedo estar haciendo las mismas actividades y yo siento y es ahí cuando digo, ok, estoy bajita de energía, ya pronto va a llegar el día, entonces pues le bajo el ritmo, nada que hacer
De hecho, soy muy abierta con las personas que tengo cerca y es como, vengan, bajita de energía, voy, este es mi 100% y ahí vamos Sí. revisando. Es una forma de aprender a conocerse, no solamente corporalmente, sino también más hacia adentro, darse permisos, darse esos espacios que antes no. Claro, que finalmente, Nati, ahí lo mencionas y es como en el ritmo que llevamos, ¿cierto? Entonces, yo soy mamá, yo tengo una empresa, yo tengo a mi familia, tengo a mis amigos, tengo esto, ¿cierto? Entonces, como que en ese ritmo somos excesivamente dadivosos hacia afuera, por decirlo de alguna manera, y lo que requieran de mí, aquí estoy, ¿cierto? Pero cuando ese llamado a venir, hay que parar un poco, hay que bajar la revolución, hay que bajar el ritmo, hay que, digamos, mirarse, que eso también ha sido, eso es un entrenamiento, Nati, o sea, vos sentir el punto o tu nivel de energía cómo está, eso es un entrenamiento, ¿cierto? Y Mm, no se hace de la noche a la mañana. no, en absoluto, Nati. Y mira, por ejemplo, parte de estos, digámoslo como, de esos hitos o esos momentos complejos que todos seguramente hemos atravesado, yo he tenido momentos que me han dado una crisis de ansiedad tremenda, ¿cierto? La primera vez que la tuve, yo decía, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy metida? Estoy en el hoyo negro más profundo que pueda existir en el mundo. A pesar de tener herramientas, yo no sabía qué hacer con eso. Hoy, pasados 3, 4 años, después de haber tenido ese primer episodio, hoy yo, de cierto modo, puedo sentir cuando se está acercando esa vaina y es como, ya viene, vení, aquí hay que hacer algo, ¿cierto? Y entonces, Sí. si bien yo no puedo evitar que me dé la crisis de ansiedad o digamos como, sí, como estas crisis a las que podemos llegar, si es una cosa que yo digo, ok, me corresponde parar, entonces, bueno, hay que meditar un poco más. Si no soy capaz de meditar, porque también hay momentos en los que no somos capaces de meditar, ¿cómo vuelvo la respiración un ejercicio consciente? Un par de veces en el día, 3, 4 veces, cada que lo pueda hacer. Y también son elementos, Nati, que, y creo que la respiración fue la primera herramienta que te debía haber mencionado en esta caja de herramientas, ¿cierto? Mm. Y es que damos por hecho que respiramos, damos por hecho que estamos aquí. Pero cuando vos empezás a conectar y entendés que la respiración es un ancla, entonces empiezan a aparecer información, se te vuelve una gran herramienta y te das cuenta que uno no debería dar por sentada la respiración, ¿cierto? Entonces, nada, es como volver a eso tan sencillo que es la respiración también como una de las grandes herramientas, sí, de autoconocimiento, Nati. Hablabas de la separación y ya para ese momento tenías herramientas. ¿Cómo llega todas estas herramientas a que des ese paso y empiezas a estructurarte a ti misma? Porque de por sí ya lo mencionaste tú, fue un matrimonio largo, o bueno, independiente que sea largo o corto, hay unas experiencias, hay unas vivencias, hay un compartir con esa persona y es desencajar lo que tú ya conocías y volver a encajar, o más bien, desestructurar para volver a estructurar y estructurarte sola, como una mujer que empieza otra vez sola. ¿Cómo estas herramientas llegan y colaboran en este proceso? Primero, hay un momento en el que uno siente que no hay herramienta que sirva, ¿cierto? Pues como que uno dice, fue pucha, no, ya, yo no voy a morir aquí, ¿cierto? Que además eso pasa ni siquiera, pues bueno, en mi caso, y hoy leí una cosa muy hermosa que sí, ya te la comparto y es, para mí el momento más complejo es el previo a la acción. Es decir, cuando hay un caos, ¿cierto? Que además es un caos silencioso. Ujú. ¿Por qué silencioso? Porque no es un caos en el que haya maltrato, no es un caos en el que haya una situación grave, no es un caos en el que haya una infidelidad, no es un caos en el que
uno diga, pucha, hay un montón de razones para, ¿cierto? Y ojo con esto, que son razones socialmente aceptadas, ¿cierto? Y es, yo, ¿cómo voy a contar que me voy a separar de un man que es un gran ser humano, que es tremendo hombre, con el que llevo 14 años, con el que tenemos un hijo, con el que siempre nos la hemos llevado bien, aquí no hay problemas de nada, yo cómo voy a ir a contar esto? Y ahí aparece una gran sensación como de, pucha, ¿cómo hago esto? Y a pesar de que yo he sido una mujer muy tranquila, siempre independiente, y creo que poco me ha importado como el que dirán, sí hay una realidad de estructura social que existe, ¿cierto? Adicionalmente muy arraigado en mí la estructura de familia, ¿cierto? Ujú. Papá, mamá, hijo. Entonces es como que, vení, ¿cómo se va a dar esto? Y te digo que me parece complejo es porque, y que coincidió con lo que leí esta mañana, que me pareció muy hermoso, y es como ese punto en el que vos estás cambiando de piel completamente, ¿cierto? Se te está cayendo la piel, pero todavía no sabes cuál va a ser la piel que te vas a poner. Todavía no sabes en qué te vas a convertir, todavía no tenés en qué encaja, pues cuando digo encajar es, no tenés ni idea para dónde vas, De lo ni que idea, sigue. ¿cierto? Entonces, claro, hay una ruptura de ese contexto que traía durante 14 años, durante mucho tiempo, que era finalmente como ese traje que yo traía durante todo eso, me empiezo a quitar este traje y es como que, hey, me voy a quedar desnuda porque, ¿qué sigue? ¿Cuál es el que me corresponde ponerme ya? Porque sí, claro, hay un montón de herramientas, pero ¿cuál uso aquí si es la primera vez en la vida que me voy a separar? Es la primera vez en la vida que me voy a separar de este ser, porque puede que en el futuro yo me vuelva a casar, lo que sea, y me separe, será la primera vez que me separe de ese ser, ¿cierto? Entonces, en este caso, digamos que y eso me lo decía el psicoanalista en ese momento y era como que es una situación tremendamente gigante y eres la única en el mundo en este momento que te estás separando de esta forma de ese ser, ¿cierto? O sea, eso para mí era todo en ese momento, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí empieza ese momento complejo de la acción. Listo, me voy a ir por cajas para empezar a empacar. Ir por cajas. Eso ya en sí como acción es una cosa así, pero simbólicamente representa Un montón. Claro. la decisión de empacar mis cosas, el apartamento. Ese día, cuando esa decisión ya es un hecho, mi psicoanalista me dice, vas a pensar que tienes, que tu vida es un Lego y que todas las fichas están regadas en la mesa, todas. Vas a elegir, vas a elegir una. Vas a coger una ficha y la vas a poner en el lugar que corresponde. Una a la vez, una a la vez. Porque si vos empezás, y entonces, ¿qué va a pasar con Martín? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar? Te estás yendo a lugares que hoy no puedes resolver. Entonces, por eso te digo, si tú me preguntas hoy, para mí el psicoanálisis en ese momento fue lo que requería, porque si yo en ese momento de crisis me ponía a hacer Reiki, pues posiblemente poco me iba a ayudar, Claro. ¿cierto? Frente a lo que me correspondía en ese momento, que era la acción. Entonces, para mí el psicoanálisis fue tremenda herramienta. Él me acompañó durante varias semanas en ese primer, digamos, como en ese momento de donde se da como la ruptura en la que me voy. Y ahí empieza un proceso muy hermoso donde ya empiezan a encajar las herramientas de otras formas, ¿cierto? Entonces yo tenía claro que para no colapsar debía respirar, entender que estaba en un proceso caótico, en un momento caótico, que si bien la empresa tenía que seguir, yo no tenía la capacidad para dar el mismo ritmo. Entonces, sí, efectivamente fueron muchas citas las que tuve que cancelar, fueron muchos espacios en los que estuve y mi cuerpo estaba ahí, pero yo no. Y ahí la compasión y el amor, digamos, como por el proceso que estaba atravesando, también hace parte de, de lo que nos corresponde y de nuestra responsabilidad, ¿cierto? Es como, hey, Vení, estás atravesando
tremenda situación, ¿cierto? No estás en la capacidad de seguir dando lo mismo. Y tú lo decías ahorita, mi 100 hoy es este. Y así se fueron dando y uno cree que las cosas no van a cambiar y efectivamente sí cambian. O sea, lo que pasa hoy o sí, lo que pasa hoy no es definitivo, nada, ni lo bueno ni lo malo. Entonces también como que ir viviendo uno a uno las situaciones que se iban presentando, ir entendiendo que este dolor profundo y esta cosa tan horrible que se siente va a pasar, es también una forma de confiar sí, en la divinidad, en Dios, en el universo, en lo que nos sostiene, eh, que finalmente está ahí en cada humano que va llegando, en cada cosa que vos ves, ¿cierto? Entonces, también hay un poco de confiar en el proceso y en que si estás ahí es porque, escucha, hay un montón de cosas que te corresponde aprender y que están llegando porque sí, porque corresponde que atraveses ese momento, ¿cierto? Una amiga dice, uno atraviesa la trochita y listo, ¿cierto? Como que cuando atraviesas esa trochita, uno dice, ah, pucha, ya voy entendiendo. Y esas comprensiones no llegan rápido, siempre. Pues hay comprensiones que hoy todavía yo digo como que, aquí hay una vaina que todavía me falta por aprender, aquí hay una vaina que yo no he logrado, pues ya llevo 2 años de separada y ¿por qué todavía me cuesta tanto este tema de X o Y, ¿cierto? Es como un rompecabezas. Tú te crees que ya tienes el Absolutamente. rompecabezas completo y resulta que hay una ficha que no encaja. Claro, y que uno cree como que, estaba aquí, y uno va, y uno es seguro de que esa ficha va ahí. No, por alguna razón no encaja. Entonces, este tema como de la confianza, ¿cierto? De confiar, que a veces suena mucho sí, como a frase que uno dice, ay, la escucho en todas partes de hay que confiar en el proceso. Ve, cuando vos de verdad comprendes que sí hay un proceso, que le pones el cuerpo, eso me lo enseñó Dalita, una amiga también, y es ponerle el cuerpo al proceso, y es que por el cuerpo atraviesa todo, ¿cierto? Entonces, Absolutamente todo. si le pones el cuerpo, entonces te permitís sentir, y permitir sentir es de, hoy estoy tan aburrida, estoy tan triste, no quiero salir, y cierro, y es una cosa que también uno lo va sintiendo. En mi caso, yo tengo días que yo digo, hoy me quiero encuevar, y literalmente llego a mi casa, cierro ventanas, cierro cortinas, y me encuevo. Prendo velas, apago luces y ese día el cuerpo quiere estar recogido. No quiere estímulo externo, no quiere conversaciones profundas, no quiere ni banales, no quiere nada. O sea, me encuevo porque finalmente encuevarme eh, es permitir escucharme también, es permitir que ve, hoy solamente quiero estar conmigo. Entonces, Nati, no, pues ha sido como un camino bonito. En ese camino también ha aparecido la psilocibina como un proceso bonito de acompañamiento con microdosis, con seres muy bellos que han acompañado ese proceso. Entonces, lo que te digo, la vida se ha ido encargando de poner a personas demasiado maravillosas. O sea, hoy yo te digo que yo confío demasiado en la humanidad, demasiado. Creo que hay demasiada gente buena Eso es eh, verdad. y creo tanto en eso que los seres que llegan a mi vida, todos son absolutamente buenos, absolutamente preciosos, son absolutamente amorosos, cuidadosos, o sea, como que hay una cosa que yo digo, yo, uy, no, si hay algo que yo hoy, para mí es un tesoro y una gran herramienta, son esos seres que hoy me rodean. Hay una cosa que mencionas y es un poco como la responsabilidad. Haces mucho énfasis en responsabilidad, ser responsables con nosotros mismos. En este mundo de pronto que está tan caótico en muchos aspectos y sobre todo que se nos ha enseñado socialmente
a que la responsabilidad es de otros. Yo estoy así es por usted, por el otro. Así sea un sentimiento y una emoción que salió de mí, ¿sí? Comúnmente tiendo a darle esa responsabilidad a otro. ¿Cómo la percibes tú? Porque es bien interesante que hables bien de responsabilidad. Sí, Nati, y digamos que, ve, hay una cosa, y me da un poquito de risa porque acabo de salir de un retiro de 3 días de autoconocimiento y ya te voy a contar pues un poquito como de eso, pero no es una cosa que, digamos, también ha pasado por varias facetas ese sentir, ¿cierto? Y es como que nos han dicho mucho que lo que vemos en el otro es espejo de lo que yo soy, ¿cierto? Y sí, pero no. O sea, sí, pero no siempre. Sí, pero no todo el tiempo, ¿cierto? Ujú. Porque así como yo soy individuo, el otro también, ¿cierto? Entonces, en esa individualidad y en esa responsabilidad es, ve, a mí me corresponde hacerme cargo de mi metro cuadrado, ¿cierto? Y es lo que yo hago, cómo afecta al otro, porque ahí viene, si yo me quedo en el yo, ¿cómo me relaciono? ¿Cómo me Total. vinculo? ¿Cómo hago comunidad? ¿Cómo hago sociedad? Es imposible, mis clientes. Sí, o sea, Mm. yo no me puedo quedar en yo, solo yo y yo, pero sí hacerme cargo de lo que a mí me corresponde. Y entonces en ese hacerme cargo de lo que a mí me corresponde, también es mi responsabilidad y me corresponde entender que el otro también es un yo, ¿cierto? Y que tiene sus realidades, que tiene sus creencias, que tiene su maletica llena de cosas, así como yo tengo la mía, con sus historias, con sus vivencias, con sus abuelos, abuelas, tatarabuelos, tíos, tías, hermanas, papás y mamás. Entonces, es como si yo dijera, es que, porque como nos han dicho tanto que lo más importante soy yo. Y de nuevo, sí, pero no. O sea, sí, Y amate. hablábamos con mi hijo de eso porque me dijo eso, hijo, pero es que todo el tiempo están diciendo tú eres lo más importante, hijo, todo tu contexto se está diciendo que uno es el más importante. Y hablábamos y decíamos, sí, porque ante todo tienes que sentirte bien, que la decisión que tomes sea una decisión o la acción que tomes sea lo más sana para ti, pero si esa decisión es sana para ti, pero perjudica al resto, ya no aplica, porque Claro, entonces no es sana tampoco para el otro. claro. Y entonces ahí viene el tema de responsabilidad, ¿cierto? Y es, yo no te puedo cambiar, yo no puedo hacer que lo hagas diferente, no puedo pretender que lo hagas diferente. Pero si eso que vos haces me incomoda de tal manera, me mueve de tal manera en mis principios, en mis valores, en mis formas, y yo no tengo la capacidad de flexibilizarme por una u otra razón, por la que sea, por lo que crees, por lo que quieres, por lo que sientes, por lo que sea. Pero si tú no tienes la capacidad de llegar a un acuerdo, entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Retirarte, moverte de ahí, ¿cierto? Total. Porque yo me puedo quedar eternamente en, es que yo sí quiero a este sujeto, pero yo lo quisiera así, 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 que cambie esto, que lo haga así, por favor. Entonces, ¿qué estoy pidiendo? Que sea como yo quiero. Entonces, sí, pero ¿y entonces dónde está lo que el otro quiere? ¿Dónde está lo que el otro también es? Entonces, en esa responsabilidad que Nati, digamos que ese es el proceso en el que también estoy y es, claro, cómo me hago cargo de lo que a mí me corresponde, cómo las decisiones que tomo corresponden a lo que digamos, responde a mis necesidades, por decirlo de alguna manera, pero no a mis caprichos, ¿cierto? Porque también nos vamos por la vida como que, como no lo hace como yo quiero, chao, ¿cierto? Total, total, sí, así Entonces, es. en esas responsabilidades, sí, efectivamente, ¿qué hay aquí? ¿Qué está pasando aquí? Si esto me hace daño, si esto me incomoda demasiado, y entonces preguntarme, ve por qué me incomoda. Y me incomoda porque, ay, yo esto ya lo había vivido, ya lo atravesé, ya me hizo daño y estoy otra vez en el mismo lugar. No, 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 yo me voy de aquí. Y por eso la incomodidad es necesaria, ¿cierto? Y la incomodidad es una señal del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo sabe cuando no está cómodo, el cuerpo
Yo me acuerdo que cuando yo estaba en ese proceso de separación, la gente, la primera pregunta era, ¿pero por qué? Y yo decía, no sé, pero llega un punto en el que yo digo, ¿sabes qué? Voy a decidir ponerle nombre a esta vaina a ver qué pasa. Y dije, por una incomodidad del alma. Y eso le entra en reversa a cualquiera, ¿cierto? Porque, ¿qué va a decir el otro? Como que, pues, ¿quién explica eso? Yo No, no quiero nada. nada, ¿cierto? No, y no tenía por qué hacerlo, pero obviamente la pregunta común es, ¿y qué pasó? ¿Y por qué pasó? No, vení, hay unas cosas que son tan profundas que además no se reducen a un evento o a un hecho, no tienen por qué reducirse a un evento o a un hecho. Puede ser muchos eventos, muchos hechos, o simplemente tu alma te lo está anunciando de alguna manera. Tu alma te mandó señales de muchas formas y ya cuando no entendiste por las buenas, dices, vení, ¿querés una crisis de ansiedad? Tené, bien buena. Sí, ok, bien profunda. Andate para lo hondo para a ver si me escuchas, ¿cierto? O una enfermedad de XY, o esta situación, o una migraña que no te quita, o un dolor de espalda que no se va, Total. ¿cierto? Entonces, en esa confianza también es un poco la intuición, cómo juega y escucharte de nuevo, no por capricho, porque también podría ser una gran trampa decir como que, ay, lo primero que sentí fue esto y me fui. No, vení, permitite sentir y que el cuerpo atraviese esa emoción, la rica y la maluca, la que entrarle con curiosidad a las cosas que no conoces. Es que pretender que te vas a meter solamente en lo conocido porque crees saber, también es una forma de irte al mismo lugar siempre, ¿cierto? De Buscando siempre al final lo lo conocido, seguro, lo cómodo, lo ¿sí? conocido. Ujú. Y que Me está necesariamente queriendo decir que no está no, mal, claro, que no está mal, pero al final es en esos procesos de incomodidad donde uno logra encontrar muchas más respuestas y diferentes, de diferentes formas, y haciendo y repitiendo el mismo patrón. claro, y que ahí, Nati, hay una comodidad que me parece muy tesa y es, ve, las elecciones siempre van a ser incómodas, ¿cierto? Tomar una decisión siempre es un movimiento difícil, complejo, pero hay que elegir y es, ve, la estás pasando maluco, ojo, que si crees que yéndote, eso se va a quitar, hay parcialmente un error ahí, porque moverte e irte te va a llevar a la incomodidad más grande de la vida, ¿sí o qué? Eso se amplifica, eso se Ex, amplifica. Sí, eso es ex, como así. claro, pero si te quedas, vas a seguir incómodo, maluco, Sí. ¿cierto? Entonces, yo, yo le digo como que el dolor crónico y el agudo, ¿cierto? Si vos te quedas, es ese dolor que es ahí permanente. Entonces, la enfermedad crónica es una cosa ahí todos los días, todos los días, todos los días, ahí, ahí, ahí. El agudo es, métale el puñal con ganas, que eso mueve, ¿cierto? Y entonces las decisiones mueven. Pero ojo que es una decisión también quedarse, no moverse, la quietud. Eso también es Total. una decisión. Y de cierto modo también es un movimiento. ¿Hacia dónde? Hacia el mismo lugar. Estás eligiendo todos los días, todos los días. Cuando te mueves de ese lugar, ¿sabes yo qué siento que pasa? Que las posibilidades se abren, porque es la decisión de ir a un lugar desconocido con el miedo que eso da, con el pánico que eso da, pero con la posibilidad de una perspectiva diferente, con la posibilidad de que empiecen a surgir escenarios diferentes. Caso contrario, así te quedas. El escenario va a ser el mismo. Y Mm, lo que podría cambiar es la forma como tú veas ese escenario, que también es una opción. Es como, le voy a dar la vuelta a esto. Maravilloso, maravilloso. Pero es como que desde qué lugar estás eligiendo. Y desde ese lugar que estás eligiendo, ser muy responsable con el efecto que eso trae. total, sí, así es, así es.
¿Cuáles crees que han sido como esas situaciones o personas que han abonado a tu camino o que han restringido tu camino? Que han abonado muchos seres, o sea, lo que te digo, mi psicoanalista, mi profe de yoga, mis amigas, mi maestra Reiki, mis hermanas, que son como los amores de mi vida. Entonces, como que seres que han abonado, Nati, yo siento que son los seres que hoy yo he elegido tener en mi vida y son esas personas que hoy me rodean. Mi hijo que es, te digo, por ejemplo, hay un proceso muy hermoso de aprendizaje y es cómo se ha venido transformando el vínculo entre él y yo, mmm, a pesar de lo diferentes que somos, a pesar, digamos que ahí Mar ha sido como un gran maestro y que le ha abonado demasiado, pero le ha abonado no desde como que, ven mamá, mira este consejo, no, más como desde su esencia y su ser. Eso me ha llevado a mí a responsabilizarme de, vení, ¿qué me corresponde hacer como mamá de Mar, cierto? ¿Qué me corresponde a mí hoy para acompañar a este pelado? Total. Entonces, cuando decís personas o seres que han abonado, Nati, todos los que hoy me rodean, las amigas, que además siendo adulta he conseguido unas amigas, pues te digo que todos los quilates del mundo, no te imaginas. O sea, Maravilloso. sí, que también eso es lindo, pues porque es que, y tengo las amigas de la vida, o sea, del colegio, que seguimos siendo tremendo grupo, y ese es mi cofre, o sea, de nuevo, o sea, como que los seres que hoy a mí me acompañan es como, yo no puedo pedir más, o sea, no pido más, porque esas personas, las amigas que me escuchan, que me sostienen, que me acompañan, que están ahí, eso es más que cualquier terapia, ¿cierto? Y cuando pienso en que me dices como quién ha restringido, y Nati, aquí yo no sé si te vaya a responder como de una forma muy clichésuda, pero es como que no, nadie, la restricción me la he puesto yo. Pues Tranquila cuando, que creo que todos resumimos eso al final. La sí, restricción más pues grande, uno mismo. sí, pues, porque es que ¿quién es el que se pone el palo en la rueda? Uno, ¿quién es el que es como que, ay, no, y empieza a dudar y a sobrepensar y a pintarse todos los escenarios posibles? Mm, Y cuando la situación se materializa, es como que, ay, pucha, de los 10.000 escenarios que pensé, ninguno se dio, fue esto. Claro, porque es que, ¿a qué jugamos? A que todos lo sabemos. ¿A qué jugamos? A que, ah, no, yo sé lo que va a pasar. Yo sé que si me pasa eso, yo sé que este está pensando eso, y empezamos a tener unas conversaciones internas con 1 millón de personas donde las respuestas son de uno. Entonces, como que, no, yo siento que las personas que han llegado, los seres que han llegado a mi vida han sido, siempre hay alguna razón para que esas personas lleguen, los que se quedan y los que se van, ¿cierto? Hay un montón de razones para que, pues, pensemos en las probabilidades, ¿cierto? En el universo tan grande, ¿cuál es la probabilidad de encontrarme con un ser? Pues hay algo que tiene que pasar, ¿cierto? Y también yo elijo con qué me quedo y con qué no, así ¿cierto? es. Elijo y también si quedarme o no. Mm, sí. Esta pausa es porque eso me cayó. Hice una introspección así. Está Eh, bien. ¿Cómo ves la vida ahora? ¿Cómo es la perspectiva ahora? Nati, sabes que mi perspectiva ahora es una perspectiva de posibilidades. Pues como que cada día es una posibilidad de aprender algo, hacer algo, eh, elegir algo, ¿cierto? Sigo siendo eso y eso me parece lindo que era lo que creo que lo dije al principio, cuando yo estaba muy chiquita, en mi primer trabajo como aprendiz profesional, me invitan a una actividad del grupo, pues del área. Y había unas carteleras así por todo el salón, entonces me preguntan como que, ¿cómo te ves en no sé cuántos años?
y yo escribí como un aprendiz permanente. Y la que era mi jefe me dice, ¿cómo te vas a quedar de aprendiz? Y yo me quedé mirándole y yo como que, pero yo tenía 21 años, ¿Qué tiene de 22. malo, señora? Y yo le dije, yo quiero ser un aprendiz de la vida, o sea, pero decime si eso salió de mí, no, o sea, yo en ese momento no tenía la información para responder eso, cero, eso salió por allá de las entrañas, de algún lugar del alma, no sé, ¿cierto? Pero hoy para mí es como que, pucha, yo decreté eso muy chiquita, muy joven, y me parece lindo porque hoy eso es lo que yo soy, o sea, yo las situaciones, la vida, las miro con curiosidad, he ido aprendiendo a no ponerle tanto matiz a las cosas, ¿cierto? Posiblemente había momentos en los que, y eso es crecer también, ¿cierto? Y es como que una conversación difícil con un cliente, yo no, yo dilataba eso, ya es como que no, de una vez, venga, que hay que poner sobre la mesa lo que usted piensa, lo que yo pienso, y si llegamos a un punto medio maravilloso, si no, gracias, ¿cierto? Entonces es como, sí, es una mirada de posibilidades y de, hoy todos los seres llegan con algo para mí, sea donde me los encuentre, o sea, en las empresas con las que trabajo también es muy hermoso como que las personas con las que coincido y es como que, wow, o sea, la vida es muy bella, ¿cierto? Entonces como que me siento tranquila, percibo la vida como de forma tranquila, eh, no pasiva, porque además soy un tote, pues te digo, como que yo soy de estallada para todo. Y soy como que lo que hay que hacerlo y hago y hago y hago. Claro, hoy también un llamado y el cuerpo me lo está haciendo es, hey, con Para. calma, ¿cierto? La pausa, eh, que creo que era peor, o sea, creo que era más estallada todavía. Entonces hoy creo que si hay más pausa en mi vida, sigo siendo un tote tremendo, pero como que tranquilo. Si pudieras definir todo este proceso, definirte, no sería como definirte a ti, sino todo el proceso en una palabra, ¿cuál sería? En una palabra, mmm, tengo varias. Bueno, dale, a ver. Es que pensé en una y es que siento que ha sido un proceso de humildad, Ok. pero ante todo ha sido un proceso de demasiado amor. Entonces, como que si yo le pongo, si yo quisiera calificar todo este proceso, sería un proceso muy amoroso, muy amoroso. Amor. Hay que tener mucho amor para tomar decisiones y mucho amor para poderlas llevar a cabo y abrirse a lo que vaya apareciendo también con amor ante la Sí, incertidumbre que es la misma vida, ¿no? sí. Parce, un mensaje que tú quisieras que nuestros oyentes pudieran tener de ti. Bueno, creo que detenerse, detenerse un poco frente al afán de la vida, escuchar el cuerpo, y eso se logra con pausa, ¿cierto? Poniendo los reflectores para adentro, como que hacer ese acto de humildad, de reconocer que hay en mí, no porque esté malo, sino que hay en mí que hoy me lleva a obtener los resultados que estoy obteniendo, ¿cierto? Que me está llevando al mismo lugar que me paraliza. Y empezar a mirar hacia otro lugar que movilice un poco y que accione. Entonces, nada, como que respirar conscientemente la mayor cantidad de veces posibles en el día y que esas respiraciones traigan la información al cuerpo que se requiere para moverse. Parce, gracias. Gracias porque ha sido muy bonito. Siento que me llegaron muchas cosas de las que dijiste. Es como un recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. Entonces, gracias. La humana acá te da las gracias y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a este episodio. Nada, a vos, mil gracias. Fue una conversación muy bonita. Mil y mil gracias. Gracias, un abracito para todos. Nos estamos escuchando. Bye.
En nuestro próximo episodio nos abre las puertas de su corazón un ser que aprendió a reconocer su esencia, su valor y aprender que sostener y ser sostenida es todo un proceso de autoindagación. Nuevamente gracias y nos encontramos pronto. Bye.